Hola, buenas a todos a un nuevo vídeo. En esta ocasión a tratar un tema que ha pasado hace nada, como es la muerte de Jimmy Carter, quien cumplió 100 años este pasado 1 de octubre y que ha fallecido pues lamentablemente hace apenas 2 días, si no recuerdo mal, el 28 de diciembre pues de 2024, ¿no? Digo lamentablemente porque creo que es ya no son los presidentes de Estados Unidos con una empatía pues creo que diferencial, ¿no? De lo que serían los políticos en Estados Unidos y en el mundo, sino porque además creo que hizo mejor el mundo, creo que contribuyó mejor al mundo, sobre todo con sus causas humanitarias, ¿no? Nada, este vídeo es un poco como reconocimiento a su figura, un poco donde explicaremos de manera breve, porque tampoco me quiero alargar mucho, pero de manera sobre todo breve, un poco sus pasos por la presidencia, su pospresidencia hasta su muerte, y después lo enlazaremos con el significado de una parte de este canal que, bueno, lo creé hace tiempo, oculté los vídeos del pasado porque no me gustaban actualmente y ahora he vuelto a empezar tímidamente, voy haciendo algún vídeo, pero tímidamente y nada, más que nada para repasar un poco su trayectoria y hablar un poco también de este canal. Por cierto, si alguien ve que a veces no miro a la cámara, no es que como tal que no mire o no, sino que la cámara está muy alta para mí, porque la tengo encima de un monitor, ¿no? Y entonces es complicado a veces mirar a la cámara así fijamente cuando el monitor pues lo tengo así, ¿no? Como estoy mirando ahora. Entonces es raro, es bastante raro, pero ya que tengo la cámara pues lo grabo aquí, ¿no? Pero sin más dilación, bueno, empecemos. Como tal, bueno, Jimmy Carter, como sabéis, falleció, fue el 39 presidente de los Estados Unidos, ¿no? Un presidente que venía pues de una familia rural en Plains, Georgia, y bueno, que estuvo durante mucho tiempo dirigiendo su negocio familiar, sobre todo después de que su padre falleciera, y creo que se ha notado siempre en toda su vida su carácter, podemos decir, más sureño, ¿no? Un candidato ya desde sus inicios como senador que fue bastante cercano con las personas y nada, se encargó pues de mantener su negocio familiar. Recordemos, nació en 1924, creo que mucha gente no es consciente de lo que ha vivido este hombre, porque él mismo pues combatió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La vivió de primera mano, por tanto estamos hablando de un hombre que ha vivido pues la muerte de Hitler, hasta ha vivido pues hace nada la muerte de Alexei Navalny, la guerra en Ucrania, ha vivido la caída del régimen de Bashar al-Assad, así que estamos hablando de un hombre que, hombre, ha vivido 100 años, ¿no? Ha visto muchísimas cosas, más de las que nunca de nosotros probablemente veremos nunca, ¿no? Así que considero que es importante, ¿no? Un hombre, pues que bueno, combatió en la Segunda Guerra Mundial, de una familia humilde, sureña en Georgia, como he dicho concretamente en Plains, ¿no? Primero fue senador, después anunció su candidatura en el año 1976, si no me equivoco. Y de hecho, esto como curiosidad, Joe Biden fue el primer senador en mostrarle públicamente su apoyo, ¿no? Algo bastante curioso. Tampoco, si revisamos un poco la historia, ya vemos cómo eran bastantes amigos en la época que Jimmy Carter fue presidente, ¿no? Pero sin duda, pues eso, fue un presidente bueno, que al final fue electo en una época, en una bastante mala época, sobre todo para Estados Unidos y el Partido Republicano. La guerra de Vietnam pues acabó como acabó, con una derrota estrepitosa. Hubo el escándalo Watergate por el que Richard Nixon dimitió, ¿no? Y ahí tuvimos a Gerald Ford, el vicepresidente de Richard Nixon en ese entonces, que asumió la presidencia tras la renuncia del mismo Richard Nixon y claro, a la sociedad estadounidense no le gustó mucho que Gerald Ford indultara al mismo Richard Nixon, ¿no? Por sus delitos de espionaje
cuando él era presidente, ¿no? Que es lo que llevó a su dimisión. Entonces eso siempre fue valorado en Gerald Ford, quien gobernó 2 años prácticamente, se presentó a la reelección contra Jimmy Carter y perdió, ¿no? Jimmy Jimmy Carter. Entonces Jimmy Carter pues le tocó vivir una época convulsa donde veníamos de la derrota de Vietnam bastantes años atrás, veníamos de todos estos escándalos en en la presidencia, podemos decir en una presidencia del Partido Republicano, ¿no? Y Gerald Ford no supo calmar eso, mucha gente pues lo vio culpable, podríamos decir, por perdonar, indultar a Richard Nixon, así que Jimmy Carter, con su estilo próximo a los votantes, supo encandilar a gran parte de ellos y ganar esas elecciones, ¿no? Tuvo un mandato, yo creo, con buenas intenciones, un mandato en algunos apartados exitosos, como los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, ¿no? Donde se establecieron relaciones pues, diplomáticas entre los dos países y otro tipo de cosas, pero sí que es cierto que al final la inflación, pero sobre todo la crisis de rehenes de Irán, justo cuando pues nada, cayó el monarca, el Shah, digamos, el Shah iraní, que había en ese entonces apoyado por Estados Unidos, cuando hubo la revolución iraní, ¿no? Y el nuevo régimen de los ayatolás, pues bueno, hubo ahí el conflicto con Estados Unidos debido a que tenían secuestrados a ciudadanos norteamericanos en la embajada y no les dejaban salir, ¿no? Y el presidente Carter pues envió ahí unos militares para hacer una operación especial. Al final, resumiendo muy rápidamente, porque he dicho que este vídeo sería corto, a lo mejor algún día entro más en este tema, profundizando, pero es simplemente un vídeo de conmemoración, por eso lo hago corto, pero abreviando mucho, pues el presidente Jimmy Carter decidió al final cancelar la operación con la mala suerte que pasó, que bueno, murieron ahí un grupo de militares que estaban destinados a esa misión y claro, se le echó la culpa, ¿no? Y para colmo, los ciudadanos norteamericanos que estaban retenidos en la embajada, pues nunca fueron liberados. Entonces la perspectiva que a muchos americanos a lo mejor se les quedó fue un poco agridulce, ¿no? Porque Jimmy Carter ha sido siempre un gran defensor de los derechos humanos y de la democracia en el mundo y de la paz, y así lo intentó hacer en su presidencia, como he mencionado como ejemplo, el acuerdo de paz, podríamos decir, ¿no? Entre Israel y Egipto, que hizo de mediador pues, Estados Unidos bajo su presidencia. Pero sí que es cierto pues, que para muchos fue un presidente débil en ese sentido, ¿no? Sobre todo para lo que podemos decir para los republicanos, que lo aprovecharon para atacar, ¿no? Y si le sumamos la situación de la inflación, pues no le ayudó mucho. ¿Qué pasó? Elecciones pues de 1980, las presidenciales, donde se presentó Ronald Reagan, ex actor de Hollywood, gobernador de California, donde Ronald Reagan arrasó delante de este panorama, ¿no? Hay algunos que dicen, yo aquí lo dejo abierto, no se puede demostrar, por tanto no podemos acusar a nadie de que la campaña de Reagan pactó con el nuevo régimen de los ayatolás que a cambio de ciertas concesiones que haría la nueva administración Reagan a Irán, si liberaban después del 20 de enero de 1981 a los rehenes, pues eso, habría concesiones a Irán y recibirían un trato favorable por parte, ¿no? de la administración Reagan, para que así, podríamos decir, Jimmy Carter, mientras había toda la campaña electoral, no se pudiera adjudicar el logro de que se habían conseguido liberar a los rehenes, ¿no? estadounidenses, pero eso nunca ha sido probado, ¿no? Pero sí que es una teoría que, bueno, después hubo el escándalo en la presidencia justamente de Ronald Reagan, de Irán contra, por tanto los tiros pueden ir por ahí, pero como tal nunca se ha probado, ¿no? Pese a que haya alguno que haya salido a hablar, que tuvo un papel importante en esa época, pero no se puede demostrar 100%. Sea como fuera, Jimmy Carter pues perdió esas elecciones frente a Ronald Reagan, dejó la presidencia y después de dejar la presidencia pues se dedicó a fundar el Centro Carter, una organización que ha velado por los derechos humanos en el mundo
y por la democracia, ¿no? Donde ha ido de observador internacional a múltiples países a observar procesos electorales, por ejemplo, más recientemente en Venezuela, y tiene una gran reputación, ¿no? Porque esto lo trataré en otro vídeo, pero por ejemplo, muchas personas, hasta que no salió el Centro Carter a decir que el pasado 28 de julio en Venezuela hubo un fraude electoral, todavía no se lo acababan de creer del todo, ¿no? Para que alguien tenga en consideración la reputación que tiene el Centro Carter. Entonces, es importante saberlo porque tiene una gran importancia, ¿no? En este tipo de procesos electorales, donde no solo en Venezuela, también en Georgia las pasadas elecciones se hicieron de observadores, así como en muchas elecciones a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y aparte de labores humanitarias en países a lo mejor, por ejemplo, de África, donde hasta el propio Jimmy Carter ha ido ahí a construir con sus 94 años que tendría en ese entonces, casas, ¿no? Ayudar a construir. Por tanto, un presidente cercano con la gente que siempre quería contribuir a la paz, al desarrollo social, a su compromiso con los derechos humanos y con la democracia. Y creo que al final su mejor legado ha sido ese, pese a que a lo mejor su presidencia no fuera la más exitosa de la historia, hizo lo que pudo. Le tocó un tiempo, desde mi punto de vista, para sus ideas complicado, porque en los años 70 todavía a lo mejor no se tenía una perspectiva tan avanzada en estos términos, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido mejor presidente, le hubiera tocado vivir una mejor época en tiempos más avanzados. No sé si decir ahora mismo, a lo mejor ahora tampoco, pero hará a lo mejor 30 o 20 años, sin duda, pues hubiera sido una mejor época para él que la que le tocó ser presidente, ¿no? Pero bueno, eso a veces uno no lo escoge, llega como llega, ¿no? Y bueno, pues a él le tocó esa época ser presidente y pasó lo que pasó. Pero fuera de su presidencia, yo creo que se le va a recordar más por toda la labor que ha hecho postpresidencial en materia de derechos humanos, y que va a dejar un gran legado que pues, el mundo, ya no solo los americanos, van a recordar siempre, ¿no? Como he dicho, el Centro Carter va a perdurar ahí y es una fuente fiable de procesos electorales en el mundo y de observador internacional, ¿no? Entonces, creo que en eso se debe, pues, de hacer un breve apunte, o de ser, o de, bueno, de hablar de eso concretamente, porque la reputación se la ha ganado debido a que se ha demostrado con firmeza que el Centro Carter, pues, tiene pruebas irrefutables, ¿no? De siempre de lo que habla. Entonces es importante. Jimmy Carter, pues, ha dejado en concreto, pues, una imagen muy positiva de defensa de los derechos humanos. Así que bueno, vemos en definitiva que Jimmy Carter, pues, demostró, ¿no?, ser una persona, pues, comprometida con estos valores, y que ha gustado al final tanto a republicanos como a demócratas, ¿no? Vemos justamente en el día de su muerte que tanto demócratas y republicanos pusieron en valor, ¿no? Justamente, pues podríamos decir, sus pensamientos. Y ya os digo, creo que se reflejó claramente lo que él buscaba con los acuerdos de Camp David, que era la paz, que bueno, era lo que se firmó, ¿no? La paz entre Israel y Egipto en esos acuerdos. Por tanto, eso, o sea, principalmente eso, y bueno, vivió el presidente más longevo que ha logrado vivir de Estados Unidos, ¿no? Con 100 años. Por tanto, bueno, es eso. Estuvo hasta hace poco tiempo en cuidados paliativos, y hacía más o menos un año que estaba en cuidados paliativos porque ya no quería vivir más, ¿no? Él mismo lo dijo: ya he vivido una vida muy plena, una gran vida, entonces ya no quería vivir. Entonces, esto ha sido un poco de resumen, lo de Jimmy Carter. ¿Y por qué lo relaciono un poco con este canal? Bien, este canal seguramente ya quien se haya pasado se habrá dado cuenta
de que tiene la foto de perfil de Jimmy Carter, ¿no? Básicamente esto es una historia, bueno, que viene de mí desde que soy pequeño, ¿no? Porque Jimmy Carter, pues bueno, siempre le he tenido pues un gran aprecio desde que soy pequeño, pese a lo mejor de, cuando era pequeño no sabía mucho de política, sí que Jimmy Carter de una manera u otra, no recuerdo ahora exactamente por qué, pero sí que sabía quién era y sí sabía más o menos lo que había hecho en labores, sobre todo relacionadas en derechos humanos o democracia, es decir, que era una persona que admiraba bastante, ¿no? Por tanto, eso me llevó cuando me creé este canal hará ya unos años a ponerme su foto de perfil, ¿no? Y a día de hoy la mantengo, a lo mejor en un futuro la cambio, pongo mi cara como tal, ¿no? Depende, pero de momento pues mantengo esa foto de perfil justamente porque creo que era un presidente como ningún otro, con una personalidad muy cercana, de verdad una buena persona, creo que está un republicano, te lo diría, ¿no? Entonces creo que al final pues eso es lo importante, un presidente atípico en un momento atípico. Hay algunos que dicen en el país equivocado, yo no llegaría a afirmar eso, pero sí que en el momento justamente equivocado a lo mejor, ¿no? Y que creo que con el paso de 2 años pues se ha puesto en valor quién fue Jimmy Carter y su persona sobre todo, porque es muy difícil en política encontrar presidentes políticos, servidores públicos de tal magnitud, ¿no? Con un carácter de tal magnitud. Así que bueno, descansa en paz Jimmy Carter y que bueno, y me alegro de que haya hecho lo que ha hecho por este mundo principalmente, ¿no?